Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de La Magia del Saber. Estamos muy contentos de tenerlos de vuelta acá. Recuerden darle like a nuestra página, recomendarnos con tus amigos y si tienes algún libro que quisieras que habláramos de él, que lo reseñara alguno de aquí, de los chicos y chicas, pues nos va a encantar. Y pues bueno, vamos a presentar a las personas que nos acompañan esta noche. Aurora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar otra vez más con ustedes y muy contenta de ver qué nos trae Toño el día de hoy. Genial, Aurora, muchas gracias. Olis. Hola, ¿qué tal? Igual, eh, siempre, como que ya sabemos, ¿no? En el capítulo pasado decíamos, a mí me gusta escuchar tus reseñas porque sí, para mí es un giro de 180 grados, escuchar términos, otro tipo de lecturas, y me gusta mucho eso. Y con Toño ya sabemos que es adentrarnos a estos mundos futuristas, distópicos, rudos, entonces estoy lista. Que venga la reseña. Ok. Y pues los dejamos con el caballero de esta noche, Toño, adelante. Ok, gracias, gracias. Pues hoy voy a decepcionar porque no les traigo ninguna novela ni ningún cuento así mafufo. Bueno, voy a ir directo al grano porque no me quiero extender en la reseña, ¿no? El libro que les traigo hoy se llama Principios, así, a secas, Principios, y el escritor se llama Ray Dalio. Lo tengo por ahí pero ya estoy aquí grabando. Tiene 585 páginas, ya saben que a mí me gustan esos libros chonchos. Ay, me voy a balconear aquí, va, o sea, es que me gusta contarles cómo llegan los libros a mi vida porque para mí es importante, ¿no? O sea, llega un punto en que ya no lees cualquier cosa, sino más bien como que sientes afinidad con ciertos lectores y solamente las recomendaciones de esos lectores son las que, al menos en mi caso, yo compro, ¿no? De mis booktubers favoritos, etcétera. O de personas que yo de alguna manera admiro, aunque esta es una situación muy cagada, ahora ya lo sabe, pero bueno, a ver, vamos. Entonces, estaba yo un día así en mi vida, siendo feliz, cuando de repente me llega un mensaje de un número así bien raro, ¿no? Que decía, oye, tú eres el gerente de, no me acuerdo qué cadena de hoteles. Y yo así, no, morra, estás muy mal. Pero me llegó como en un español raro. Entonces le dije, no, estoy equivocado. Pero o sea, la persona me empezó a hacer la plática, pero era, les digo, como un español raro. Entonces me contó que ella era una chica de China y que iba a venir a México muy pronto, y que estaba buscando el número o sea, como de un nivel ejecutivo de esa cadena de hoteles porque quería hacer una reservación. Me di a entender que era como una morra de dinero y entonces pues yo así como que soy pendejo y me gusta hacer cosas estúpidas de repente, entonces empecé a hacer la plática. Pero el punto es que estuvimos platicando por semanas, ¿no? Esta chica china y yo me empezó a mandar fotos de su vida, ¿no? Y yo así, no mames, esta morra es bien chida, ¿no? O sea, y aparte era, o sea, era muy bonita, quizá era un pinche don de 50 años, no sé, ¿no? Pero el punto es que tenía, o sea, tenía como todo un pinche speech armado, no sé si alguien ha estado en esta situación, pero en una de esas tantas conversaciones, pues, o sea, las fotos y los materiales que me enviaban, pues era, o sea, se veía que tenía varo, ¿no? O sea, igual y era parte como de la estafa. Entonces yo seguía, o sea, obviamente siempre con esta actitud sospechosa, pero incluso, sí, ¿te acuerdas, Aurora, cuando te conté? No, entonces yo decía, no mames, está chingón. O sea, que yo estaba así como de, oye, suena, o sea, desde el momento uno que me contaste fue así de, suena sospechoso. Eso Claro. de que una chica guapísima Ah, y con todo lo demás que me contabas, era así como de, no sé, suena ujú. raro. Y yo también tenía esa sospecha, pero, o sea, mientras no le hacía la conversación a la morra, era una morra culta, ¿saben? O sea, así, yo siempre he creído que la inteligencia no se puede fingir. Entonces me hacía la plática y decía, no mames, esta morra es bien chida. Y aparte, o sea, como que sí se veía que tenía varo, al menos así estaba diseñada la estafa y todo. Entonces siempre tuve en ese rincón de mi mente de, esto es un pinche, es una estafa, ¿no? Pero está interesante. Entonces yo seguía haciéndole la plática, pero llegó un punto en que sí me empezó a distorsionar la realidad. Dije, no mames, esta morra como que sí va en serio, ¿no? Y ya estábamos haciendo planes, ¿no? De cuando viniera a México, me dijo, voy a ir allá a México y me gustaría conocerte. Y yo, sí, güey, no mames, dale, ¿cuándo llegas y todo? Pero el punto es que en una de esas conversaciones me recomendó ese libro, me recomendó Principios de Ray Dalio. Pero fue muy insistente, me dijo, de verdad,
léete ese libro, si no lo has leído es muy bueno, a mí me cambió la vida y todo, y con ese libro puse tal empresa y que no sé qué, ¿no? Entonces me lo compré, ¿no? Pero nunca lo leí. Total que ya después, el punto es que, pues obviamente era una estafa, llegó un punto en que ella me empezó a pedir dinero, ¿no? Ahí fue donde yo le dije, pues no, ya no, y de repente ya la bloqueé y todo pasó, ¿no? Este, entonces así estuvo mi pato aventura, pero el punto es que, pues ese libro me lo compré por recomendación de una china, en teoría, muy bonita, millonaria, ¿no? Que me quería sacar dinero para estafarme, este, pero nunca lo leí, ¿no? Hasta hace poco que cuando me vine acá a Estados Unidos, en la segunda vez, o sea, hace como 3 meses que fui a México y regresé, me necesitaba un libro para leer en el avión. Y como es un pinche vuelo de 5 horas, pues dije, este que está choncho, ¿no? Y lo empecé a leer y la verdad sí me gustó. Está bueno y sí lo recomiendo. Por eso les digo que esa china sí se rifaba, o sea, la estafa estaba bien planeada, sí sabía cómo engatusarme. Pero bueno, ya dejando de lado mi pataventura con la China, el punto es que lo empecé a leer y la verdad es que sí está bueno. ¿Quién es Ray Dalio? ¿No? El autor de este libro. Ray Dalio es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y me parece incluso que del mundo, ¿no? Tiene una de las 3 empresas, no me acuerdo si es de las 3 o de las 10, ¿no? Pero está en el top 10 de las empresas más ricas de Estados Unidos, más grandes. Y precisamente es una empresa que gira en torno a inversiones. No tiene un nombre específico, este tipo de empresas, ¿no? Pero básicamente ellos eh, colectan el dinero de inversionistas, pero ya hablamos de inversionistas millonarios, y lo invierten en inversiones que dejan altos rendimientos, ¿no? Y ellos a partir de ahí se llevan su comisión y todo. Entonces, imagínense el nivel de maestría que tiene Ray Dalio en su empresa para ser una de las empresas más grandes e invertir dinero, ¿no? Porque estamos hablando de que así como, si tú quieres invertir con mi empresa necesitas 5 millones de dólares, ¿no? Así de ese calibre. Entonces, eh, pues estamos hablando de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y creando una de las empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Y específicamente de inversiones. Entonces, cuando yo descubrí todo eso, pues dije, no mames, de aquí soy. Entonces me puse a leerlo y me he tardado, la verdad me he tardado con este libro porque ahorita ya no tengo mucho tiempo, solamente leo en los pinches aviones, ¿no? Porque también paso mucho tiempo en aviones, pero o sea, lo terminé y la verdad es que sí me gustó bastante. O sea, el libro se llama Principios porque en la primera parte, Ray Dalio precisamente te cuenta que muchas personas le pedían como el secreto del éxito, le decían como, a ver, cuéntame tu historia, cuéntame qué es lo que a ti te ha llevado a tener el éxito que tienes, porque este sí fue como, no es como alguien que nació en una familia así súper privilegiada, ¿no? Con muchísimo dinero y heredó, no, es un millonario que se hizo a sí mismo, ¿no? Sí tuvo algunas ventajas y todo, pero su empresa la puso desde cero, ¿no? Y te va contando la historia, la empresa se llama Bridgewater, ¿no? Y te va contando la historia de esa empresa, los altos y los bajos que ha tenido. Y entonces ese libro te dice, este libro, dice Dalio, yo lo escribí por las peticiones de esas personas, ¿no? Y también define lo que es un principio, ¿no? Te dice un principio es una estrategia que tú, o sea, generalizada que tú puedes adoptar y que está por encima de mucho, está o va de la mano con tus valores, lo que la gente llama valores, ¿no? Este, entonces los principios van de la mano con ello, tus principios están definidos en gran parte por tus valores. Y es muy importante que todos los seres humanos en algún momento lleguen a un punto de su vida en el que se pregunten cuáles son mis principios, cuáles son esas leyes, esas reglas generalizadas, totalizantes, que son las que guían todo mi actuar, todas mis decisiones e incluso mi forma de pensar, porque son desde esos principios de los que yo entiendo el mundo y actúo en el mundo, ¿no? Entonces, de ahí escribió este libro de principios. Te dice, en este libro vas a encontrar 3 grandes secciones. Primero, de dónde vengo. Segundo, los principios de vida. Y tercero, los principios de negocios, ¿no? O sea, los principios personales y después los de negocios. Entonces, en la primera parte, como te lo dice, te cuenta la historia de desde dónde nació Bridgewater y cómo llegó a ser lo que es, ¿no? Te dice, así como Coca-Cola tiene su fórmula secreta que nadie conoce, ¿no? Google tiene su algoritmo que también es top secret, ¿no? Que nadie es mejor buscando información que Google y el algoritmo que organiza la información de Google es secreto, o sea, muchas compañías, o nadie lo tiene en teoría, ¿no? Y por eso Google es la empresa número 1.
Entonces, así es Bridgewater también. Bridgewater tiene un algoritmo para detectar inversiones, oportunidades de entrada, oportunidades de salida, etcétera, 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 que les permite reportar dinero. Entonces, ellos ya invierten cantidades increíbles de dinero y lo hacen a través de un algoritmo que predice con mucha mayor precisión que cualquier inversionista que lo haga a mano, ¿no? O sea, una inteligencia artificial o un algoritmo está diseñado para lograr muchos mejores resultados en mucho menor tiempo, ¿no? Entonces, te va diciendo cómo Ray Dalio empezó desde esto y empezó a refinarse cada vez más con su algoritmo y como inversionista. Entonces te va contando la historia de cómo va desde casi cero hasta volverse una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Y luego, en los principios vitales, te habla de quién es Ray Dalio, ¿no? De cómo piensa Ray Dalio. Y es una parte muy interesante y precisamente me preguntó uno de los maestros, ¿no? De los maestros de acá de donde trabajo. Es como de, ¿qué fue qué fue lo más importante que aprendiste de este libro? Y es que yo pensaba y digo, es que todo es más importante y todo es más interesante, pero cuando yo lo digo suena como bien estúpido. O sea, muchos de los principios de Ray Dalio son sentido común, ¿no? Son sentido común. Por ejemplo, uno de los principios vitales de Ray Dalio es como de, todas las personas son diferentes. Decir, no mames, güey, pinche mega descubrimiento, no lo sabía, pinche idea tan novedosa. Pero es que la manera en que Ray Dalio lo expone y lo explica es increíble, o sea, es muy, muy buena, ¿no? Entonces, o sea, y obviamente Ray Dalio dice, una de mis pasiones es la neurociencia, ¿no? Entonces, cuando tú fundamentas todo esto de la neurociencia con el comportamiento humano y con el comportamiento del mercado de los inversionistas, entonces los puentes que él va creando o sea, a pesar de que el principio es tan sencillo como de entiende que todos son diferentes, y dices, no mames, gracias por la pinche información, ¿no? Cuando lo complementa y le pone en el contexto y con su explicación, crea una información como muy valiosa y todos sus principios son así, ¿no? Entiende que todos son diferentes, ¿no? Y hay como conceptos muy interesantes. A mí en particular, la parte que más me gustó fue la última, ¿no? Cuando habla de los principios de la empresa. Porque te dice, ok, ahora sí, de aquí en adelante te voy a enseñar por qué Bridgewater llegó a ser lo que es. O sea, dice, este libro, esta parte que estás leyendo, todas las personas que entran a trabajar a Bridgewater necesitan leer este libro, ¿no? Porque ahí básicamente son las políticas de la empresa y la cultura empresarial. Y entonces te va dando como de explicaciones muy detalladas de cómo funcionan las empresas más grandes e importantes de Estados Unidos. ¿No? Y te digo, y no es nada del otro mundo, es algo que son conceptos que incluso en transformación nosotros manejamos, pero este güey lo lleva y lo respeta a rajatabla, ¿no? No hace excepciones ni nada. Entonces, este, por ejemplo, hubo algo que se me hizo muy interesante, ¿no? Te dice, entiende a las personas, que dice, a nivel de valores, ¿no? Aprende a conocer a tus empleados a nivel de valores, a nivel de capacidades y a nivel de habilidades, ¿no? Lo que tú buscas son personas que tengan valores similares a los tuyos y a los de tu empresa y que tengan grandes capacidades. Igual y no tienen habilidades, pero si tienen valores y si tienen buenas capacidades, las habilidades se aprenden, ¿no? Las habilidades se pueden aprender muy fácilmente, ¿no? Solo se hace con capacitación, pero las capacidades no se pueden aprender. Las capacidades en gran parte son innatas del individuo. Entonces hay personas que, eso que dicen, ¿no? El que es pendejo, güey, o sea, y no lo vas a sacar de ahí, ¿no? Entonces, si no se acopla el puesto, si no está logrando resultados y ves que sus capacidades no dan para más, apártalo, él no dice despídelo, ¿no? Pero básicamente dice, apártalo de la organización, no es el trabajo para esa persona, al menos no en tu organización, ¿no? Dice, hay muchas personas que tienen grandes capacidades, pero no tienen valores. Entonces, esas personas también las quieres fuera, porque esas personas pueden ser muy destructivas para tu empresa, ¿no? Entonces te dice, a la hora de evaluar individuos, o sea, desde tu departamento de recursos humanos, cómo evaluar, te dice, ¿no? Hace como una crítica a cómo se recluta a las personas, ¿no? Se hacen pruebas como medio al azar, se hacen entrevistas y si le caes bien al entrevistador te deja entrar y si le caes mal te dice que no. Pero hay muchas personas que caen mal que quedan como anillo al dedo para el puesto específico que se está buscando llenar. Entonces, más que evaluar las habilidades y las competencias de un candidato, aprende a evaluar las capacidades y aprende a evaluar los valores. Y eso, por ejemplo, de Rey Dalio es un gran partidario de las pruebas de personalidad y la psicometría, ¿no? Te dice, incluso nosotros hemos desarrollado nuestras propias pruebas psicológicas que se hacen automatizadas y nos da una respuesta mucho más fiable,
¿no? Y este vato ni pinche psicólogo es, pero tiene un sistema bien cabrón de reclutamiento y de evaluación constante. Te dice cómo Bridgewater tiene un sistema de evaluación constante de todos sus empleados, ¿no? Te dice que la cultura organizacional de ahí está basada en la transparencia, ¿no? En la franqueza. Entonces, si la cagas, todo tu equipo te lo va a decir, ¿sabes qué? Me parece que tú la cagaste en esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y dirían por ahí, el feedback no se contesta, güey, requieres aguantar vara, ¿no? Y reconocer que tú la cagaste y que es tu resultado y que fue tu error, ¿no? Entonces te dice, tiene que haber en esta cultura una franqueza absoluta, ¿no? Así ha sido en Bridgewater, te dice, incluso también, hay un, hay un concepto interesante, por ejemplo, eh, que es la apertura de miras radical, ¿no? O sea, todas las personas requieren estar enfocado en todas las perspectivas, ¿no? Te dice, si tú y otra persona que tiene un puesto similar o un proyecto similar o otra tarea en un mismo proyecto y tienen un desacuerdo muy grande, requieren sentarse a hablar, incluso encerrarse hasta que logren los dos entender. Asegúrate de entender, de escuchar para entender y no escuchar para defenderte, ¿no? Y muchas cosas, o sea, las va desarrollando de una forma muy detallada, bien cabrón, te digo, te va dando como todo un modelo de cómo funciona una empresa, ¿no? Pero no tanto a un nivel como técnico de políticas, sino a un nivel personal, ¿no? O sea, básicamente es un código de conducta de cómo tus empleados han de acoplarse para formar una organización, ¿no? Te dice, y esto ya lo había leído en otro libro que se llama Equipos Extremos, también está muy bueno, se los recomiendo, ¿no? Pero te dice, es mejor, o sea, o lo mejor es esto, tener relaciones cercanas con tus empleados y con las personas con las que trabajas. Pero también ser muy profesionales y cuando la cagan, la cagan. Y requieres decírselos. No, pero te dice, el desafío es que muchas personas mantienen las cosas profesionales, pero nunca hacen algo personal o nunca se involucran personalmente. Y hay otras personas que se involucran mucho a nivel personal que cuando la cagan, pues no pueden mantener ese profesionalismo. Entonces, si tú quieres que tu empresa sea grande, necesitas mantener ese profesionalismo y al mismo tiempo ser cercano con la gente. Incluso hay personas que son súper amigables y son increíbles y todo, pero si no están funcionando en la empresa, las tienes que dejar ir, ¿no? Entonces te va dando como todo un código de conducta y de cómo funciona la organización de él, ¿no? Y los principios que ha podido sacar y te dice como otro concepto interesante es la meritocracia de ideas, ¿no? Te dice, todos cuando tenemos este problema o cuando se quiere implementar tal proyecto, nos vamos a sentar y vamos a exponer todas nuestras ideas. ¿No? Y las mejores, o sea, las vamos a evaluar entre todos para decidir cuáles son las mejores, ¿no? Y a partir de ahí, si la idea se implementa y la idea funciona, obviamente la persona que tuvo esa idea requiere ser recompensado. Y mientras más buenas ideas tengan y mientras más funcionen y mientras más valor le aportes a la empresa, más requieres recompensar a las personas que tienen ese tipo de ideas porque son tus empleados más valiosos. No darlos por hecho, ¿no? Dice, y las ideas que más funcionan son las que se quedan, aunque a veces puedan ser controversiales, aunque a veces puedan ser, ¿cómo se llama? Contraintuitivas, tú requieres tener esa meritocracia de ideas, ¿no? Las mejores ideas son las que se quedan, aunque a veces sean difíciles de implementar, aunque a veces haya altos costos, y muchas veces por las relaciones que tenemos, como por quedar bien, no simplemente se termina implementando otra cosa. Entonces, aquí sí te dice, te requieres tener una organización en la que el factor humano esté de por medio, pero también, o sea, también mantener, ¿no? Y no descuidar toda la parte del crecimiento y los resultados, el bienestar de la organización, ¿no? Entonces, te digo, te va dando como, o sea, este es un libro súper amplio, súper, súper amplio. En esas casi 600 páginas hay como muchas cosas y siempre es interesante, dirían por ahí, ¿no? Saber el mindset, ¿no? El sistema de creencias o cómo opera la mente de una persona que ha logrado grandes resultados, ¿no? Es como mi parte de coach se sentía muy admirada porque es como de, no mames, esto está increíble porque rara vez una persona con esos resultados se siente a escribir un libro donde eso, toma, güey, aprendan, ¿no? Y sobre todo de una forma tan detallada. Entonces, la recomendación de aquella china, ¿no? Que estaba hermosa y estaba guapísima, ¿no? Que espero que sí haya sido real, aunque no lo dudo mucho. La verdad valió la pena. Me agradó bastante el libro. Le pondría un que será un 8.59. Estuvo bueno. Eh, Hay varias cosas, por ejemplo, y eso es como siempre una de mis críticas a este tipo de libros, ¿no?
llega un punto en que después de tanto leer ese tipo de libros, el mensaje se vuelve repetitivo, ¿no? Entonces, este libro que digas, ¿te aporta algo nuevo? Quizás sí, porque es como, te mando como una radiografía y te describe a detalle los procesos internos de Bridgewater, una de las empresas más cabronas. Entonces, eso para mí sería la parte novedosa, pero los principios en los cuales se basa para describirte todo ese código de comportamiento entre los empleados, ¿no? Y del clima organizacional y de cómo construir, eso no es nada nuevo, solamente creo que Rey Dalio lo hace mucho más explícito, lo expone de una forma mucho más organizada, mucho más clara y mucho más atractiva, ¿no? El contenido sigue siendo lo mismo, pero la verdad es que la manera en que está escrito y te pone esquemas de todo, o sea, cada concepto que te va explicando ahí te pone esquemas y te lo desglosa y te lo detalla hasta el tuétano, ¿no? Entonces es un libro que vale la pena, les digo, la verdad sí o sea, sí son 600 páginas. Em, si les gusta este tipo de literatura, yo sí recomendaría Principios de Rey Dalio. No les voy a decir que fue como un libro que me cambió la vida, ¿no? Pero definitivamente sí fue un libro que disfruté, ¿no? Que muchas de las cosas que yo ya pensaba y que yo ya daba, como por ejemplo incluso en transformación, me vino este libro a exponerlas y a acomodarlas y a ordenarlas de una forma mucho más estructurada y mucho más clara, ¿no? Incluso para mí mismo, como entrenador, poder aplicarlo a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Entonces, sí se los recomiendo mucho, está bueno, les digo, no esperen así como, o quizás sí, o sea, estaba viendo a otro youtuber que me gusta mucho, que habla de finanzas, no sé si aquí alguien lo conoce, se llama Andrés Garza. Es un morrito como de 23 años, no sé, se ve bien niño, ¿no? Pero él ya tiene la libertad financiera, él es financiero, ¿no? Él ya es millonario, o sea, y tiene su canal de YouTube donde publica, videos de finanzas, ¿no? Él en uno de sus libros, pues dijo libros que sí te recomiendo leer y recomiendo precisamente este libro de Principios de Rey Dalio. Y la neta yo también lo recomiendo. Está bastante bueno. Tiene muchas herramientas y mucha metodología. Y sobre todo, por ejemplo, en un entorno mexicano, ¿no? Donde y incluso acá Pau y yo hemos estado en esa situación donde hemos puesto empresas que fracasan, ¿no? El 80% de los emprendimientos en México fracasan, ¿no? Quizás sería bueno tener una metodología tan clara como la de Rey Dalio. ¿Para qué? Para que la empresa, pues, incremente sus probabilidades de, ¿cómo se llama? Pues de despegar y de crecer, ¿no? Y ser sostenible y ser un verdadero negocio. Entonces, o sea, ¿cuál sería el perfil que yo recomendaría para este libro? Emprendedores, ¿no? Emprendedores definitivamente. No, pero incluso también si eres de esas personas que tiene alguna posición de liderazgo, que está trabajando constantemente en sí mismo, ¿no? Eh, pues este libro te podría venir bastante bien. Entonces, pues nada, lo recomiendo bastante y adelante, dense quien quiera. Yo voy primero, ya quité, ya. Perdón, no puede quitar mi micrófono. Este, muchas gracias, Toño, por el libro. Yo no lo había escuchado y tampoco es que, yo me acuerdo de la historia de la chica guapísima que te andaba ahí enredando, pero no creo que me hayas contado que te recomendó un libro. Pero me acuerdo que me contabas que era una persona muy culta. Eso sí recuerdo. Pero bueno, pasando a la... Ay, ya casi se caen. Pasando al apantallamiento que sufrió mi joven amigo, que fueron unos meses, sí fueron unos meses, ¿no? Yo me acuerdo que Fue fueron, como 3 semanas, un mes, no fue tanto. más de 2 semanas, sí fueron, yo recuerdo eso. Pero bueno, justamente la semana pasada en el video que estábamos, que hizo Pau, la reseña que hizo Pau, eh, ella estaba hablando sobre el storytelling, ¿no? Eh, como estrategia. Y justamente yo le decía que el libro que yo estoy leyendo y que les voy a reseñar la semana que viene está muy relacionado con lo que ella trajo del storytelling. Y justo más ahora, o sea, yo creo que parece que nos organizamos. Porque justamente este libro que Toño trae también está muy relacionado con el libro que yo les voy a platicar la próxima semana. Eh, no sé, creo que nos pusimos de acuerdo sin saberlo. Pero en fin, justamente tú decías que tú recomiendas este libro para emprendedores, ¿no?
Yo por lo que entiendo, tú estás hablando sobre 100 principios, pero ¿tú crees que una persona que no sea emprendedora igualmente le beneficiaría leer el libro? Como, sobre todo por estos principios que estás mencionando que siguen el sentido común, así como las personas son diferentes. O sea, ¿tú crees que una persona no emprendedora podría, pues también como tener el mismo mensaje sin necesidad de que esté pensando en hacer una empresa? Sí, definitivamente, digo, eso tiene que ver mucho más con el lector, ¿no? Yo tengo una mentora que dice que cuando el alumno está listo, hasta de las piedras aprende. Entonces, definitivamente es un gran libro y creo que escuchar la voz de Rey Dalio, que es un hombre que ha logrado grandes cosas, pues siempre puede sumar, ¿sabes? No tienes que buscar ser emprendedor o tener en mente un negocio. Creo que puede repercutir también mucho a nivel personal, porque también hay una sección, por ejemplo, del libro donde se centra en los hábitos, así como hábitos atómicos, por ejemplo, Sí. ¿no? Y así como muchas otras cosas, ¿no? O sea, de relaciones, cómo formar relaciones, etcétera. O sea, tiene como de todo un poco, pero manejándolo desde el nivel de los principios, desde un nivel profundo. Entonces, sí creo que el avatar ideal, ¿no? Es un emprendedor, pero le puede beneficiar a quien sea, o sea, a quien sea. Ok. Yo me estoy pensando que hay un libro que se llama 48 leyes de poder. ¿Tú lo has leído? Em, sí, sí lo has leído. ¿Y qué tal? ¿Te parece que este libro que leíste está mucho más profundo? ¿Te gustó más? Es que ¿O son son dos cosas diferentes. O sea, ese libro, de hecho, lo leí hace muchos años porque hay uno de mis libros favoritos, Maestría, es el mismo autor, el de las 48 leyes del poder, ¿no? Entonces lo leí hace mucho y sí lo pienso reseñar, pero ahorita no lo he empezado porque lo quiero releer, hace mucho que no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Ok. Pero ya les contaré después, por ejemplo, ese libro es amoral. Entonces, básicamente, las 48 leyes del poder se trata de cómo dominar a otros y cómo manipular a otros para salirte con la tuya. Esto, el maquiavelismo de el fin justifica los medios, ¿no? Ah, Es ajá, eso a toda su expresión. Entonces, es un conocimiento peligroso, ¿no? Este ok. libro, de hecho, este libro de Robert Greene fue prohibido en las cárceles de Estados Unidos. No ¿A lo, poco? no lo pueden leer en la cárcel de Estados Unidos porque precisamente la dinámica, o sea, los presos que lean ese libro aprenden mucho más cómo manipular a todos, entonces se hace un pinche infierno, llegan a motines, salen personas lastimadas, entonces ese es uno de esos libros que yo diría, cuidado, ¿no? Porque Robert Greene lo que hace en ese libro te expone las dinámicas de poder y te enseña cómo manipularlos a tu favor. No necesariamente tiene que ser para algo malo, ¿no? Eso depende mucho del lector. Entonces, si el quien está leyendo es una mierda, se va a volver una mierda poderosa, ¿no? Ok, Y quien es una buena persona va a utilizar esas herramientas en teoría para crear y para sumar. Pero ya después les traigo esa reseña. ok, ok. Ah, qué interesante. Entonces suena como que este libro tiene una visión más humanista, ¿no? Eh, Me parece, ok. Yo no he leído ninguno de los dos, pero justamente el de 48 leyes de poder yo tenía muchas ganas de leerlo y no lo había leído. Este, bueno, no lo he leído, pero bueno. Muchas gracias. Como es que tampoco les quiero spoilar del libro que les quiero traer la semana que viene, pero justamente esto que estás diciendo como eh, pues cómo entender a las personas con las que estás trabajando o las que forman parte de tu corporación o tu organización, lo que sea, entenderlas y cómo construir relaciones y construir, bueno, relaciones laborales en este caso, pues viene a partir de muchas cosas, ¿no? O sea, desde cómo los ves, cómo les hablas, cómo entregas el mensaje. Entonces, no sé, me llama la atención. ¿Por qué dices que son 100 principios? No, no son 100 principios, son menos. Son menos. Son- O sea, el Ok, libro no se llama así, Principios. ok. Me parece muy interesante. Pues no sé, me dieron ganas de leerlo. Voy a ver. Pero pues muchas gracias y ya yo no tengo mucho nada más que decir. Ok, voy yo para que luego hable la emprendedora. Ok,
Em, Algo que me agrada de lo que mencionaste, invariablemente este tipo de lecturas, como lo resaltaste, aunque no seamos emprendedores, pero sí sirve mucho para las personas que se ocupan de invertirle a su crecimiento y a su conocimiento, tanto en lo personal como en lo laboral. Por lo que tú mencionas en la reseña, por ejemplo, estos principios de vida que te sirven para la vida y que te sirven para los negocios, hay algo curioso en este tipo de libros. Aunque las cosas o los principios parecieran obvios, son tan profundos y a veces los obviamos, porque en general recurrentemente vamos en la vida en piloto automático, entonces obviamos, por ejemplo, en el libro de Pavel, o sea, igual, algo muy similar, o sea, resalta cosas importantes y las obviamos, ¿no? O sea, resalta la lealtad, la fidelidad, la curiosidad, pero cuando las analizas en un nivel consciente y profundo, pues evidentemente te das cuenta que hay un trasfondo y que sí tiene un impacto en la vida, ¿no? En pedagogía nosotros decimos, hay que aprender a desaprender. Y este es un principio básico, o sea, a veces nosotros crecemos con el cliché de las personas que nos educaron, con las que nos criamos. Y en ese sentido, incluso hasta de maestros, de profesores, y en ese sentido, cuando llegamos a la etapa adulta, a veces nos damos cuenta que esas prácticas no nos funcionan en la vida cotidiana. Y entonces ahí tenemos que aprender a desaprender. O incluso aprender a aprender también tiene una parte interesante y resaltante. Entonces, en ese sentido, este tipo de libros sí se me hacen, si bien no te cambian la vida, pero sí son como un eje para que nosotros, como personas que nos ocupamos a trabajar de manera consciente y constante en nuestro crecimiento, sí podamos hacer un mapeo de lo que tenemos que mejorar, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y aunque parecieran obvias estas cosas, cuando, como tú mencionabas, cuando las analizamos en un nivel de conciencia, en un nivel un tanto más profundo, sí marcan la diferencia. O sea, si las aplicáramos en la vida cotidiana, sí marcarían la diferencia de nuestros resultados o de nuestras metas. Entonces, por eso este tipo de libros se me hacen interesantes. Y pues igual, algo que yo he entendido de un tiempo hacia acá, y de hecho pareciera curioso, o sea, sí desde que los conocí hacia acá, eh, como que mi vida laboral yo la percibía de otra manera. Y ahora como que algo que aprendí en la administración pública es que la administración pública basa sus principios en la administración privada. Y entonces algo que de un tiempo hacia acá he aplicado es precisamente eso. Lo que a veces ustedes me platican en los libros, en sus experiencias, yo lo llevo a mi vida profesional y sí me resulta. Lo tengo que adecuar, lo tengo que pensar mucho, pero sí me resulta, ¿no? Entonces, esto pareciera que no es aplicable para todos, pero sí hay algunas cosas que sí podríamos rescatar los que somos los godines o los asalariados cotidianos de la vida, sí se pueden aplicar, sí, sí hay, todo libro tiene una enseñanza y hay que saber ser útiles, pero sobre todo astutos para entender el mensaje que nos quiere dar cada libro. Entonces, de manera personal, a mí me sirve mucho escucharlos porque aprendo mucho de ustedes. Gracias por este tipo de momentos y de libros. Y hasta aquí, ahora sí, dejemos que la empresaria hable. Ay, pues muchas gracias, Solís. Yo creo que este tipo de libros me gustan, me llaman la atención porque independientemente de si casi van por la misma línea, yo creo que uno que otro nos va sumando y nos va dejando cosas. Aquí lo importante es cómo nosotros estamos generando esta cultura de aplicación. Es decir, yo puedo leer el libro y puedo entender los principios, pero ¿qué sé de que de repente en nuestra cultura somos así como que pues igual y sí, pero no sé cómo hacerlo funcionar, ¿no? O tal vez dice, mira, sí, ya me quedo con una que otra cosa y en la práctica lo hago, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces caemos en ese ideal de decir, lo hago así como viene, así como si quisiéramos tener un recetario de cocina. Y cuando hablamos de trabajo de personas es súper complejo. Y es súper padre porque creo que eso es lo que nos hace falta muchas veces a los emprendedores o a las personas que quieren, obviamente, tener otro tipo de resultados, tanto si tienes empleados, para tus empleados, para las personas que colaboran contigo.
Entonces está súper padre porque creo que generar un modelo para esto es poco visto porque muchas veces las empresas luego se crean por otro tipo de objetivos que son más económicos que de otra cosa. Entonces, imagínense, pensemos en una persona que labora desde prácticamente 9 de la mañana hasta 8 de la noche, por ejemplo, 6 7 8 que pasa 2 horas en transporte público y todavía hay veces que hasta hay jefes que les piden incluso hasta información o que resuelvan cosas incluso hasta antes de que entren en ese horario, ¿no? Entonces creo que requiere haber un equilibrio entre esta parte de la organización de la empresa y sí, o sea, el hecho de tener una evaluación constante, creo que eso lo hace muy rico. El hecho de ver cómo van, de empapar a las personas también, que se pongan la camiseta, pero no solamente que se la pongan y que digan, híjole, pues yo tengo otro tipo de necesidades, ¿no? Sino que ellos también aprendan de eso y por lo tanto les ayude también a tener una visión más amplia. Creo que eso está padrísimo. Y si hacen falta mucho ese tipo de modelos aplicarlos y de en verdad hacerlos funcionar, o sea, que no sea nada más de, ay, pues no funcionó, lo aplicamos un mes y ya, no, sino es, obviamente si hablamos de valores, hay que hablar de una resignificación de labores, de cosas y obviamente por luego las jerarquías entre... que si el organigrama, que si no sé qué, muchas veces hay ocasiones en las que sí, o sea, se pueden abrir los mandos altos en una empresa y decir, bueno, vamos a ver qué ideas hay y todo esto, pero muchas veces dicen, ah, sí, pero como que eso costará más trabajo, más, más tiempo, más, recursos, más no sé qué. Entonces, luego hay veces que obviamente se van para abajo. Entonces, creo que puede ser una propuesta importante e interesante para aplicarlo como modelo en algunas empresas y que pueda esto, pues obviamente funcionar, ¿no? Y yo creo que en el emprendimiento también podría ser, y si nosotros como empleados llega a nuestras manos este tipo de literatura, creo que podemos empezar a tener más propuestas. Si, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Es que tu idea está mal y no va a funcionar porque nunca ha funcionado. O sea, empezar a cambiar esos nos como decir, tal vez no ha funcionado porque esta persona no conoce cómo echarlo a andar, ¿no? Pero si yo confío en mis valores, en las cosas que puede haber, en cómo podría resultar esta idea, tal vez puede funcionar. Y si nos vamos en la parte del emprendimiento, creo que puede ser interesante, ¿no? Que más emprendedores nos vayamos y que nos nutramos más y más y más de este tipo de propuestas y de que ha resultado, que han tenido ese resultado, tal vez en otro contexto, pero creo que estamos en el siglo de las ideas. Entonces, las ideas es prácticamente dinero. Nada más hay que saber cómo llevarlas a cabo y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues está súper padre y me encantó algo que dijo Alice de eso de reaprender, porque muchas veces, nuestro ego nos dice, es que ya sabemos todo, ¿no? Ya somos así como que expertos en esto y todo esto, y a mí esa palabra no me gusta, ¿no? Yo creo que somos más que nada especialistas porque seguimos aprendiendo, seguimos obviamente aplicando, cometiendo errores, corrigiendo, haciendo nuevas cosas, y yo creo que el chiste de esto es nunca dejar de hacerlo, nunca dejar de tener como que esta parte de comunicación, ¿no? Y más si hay proyectos, obviamente, como empresas, como en otro tipo de proyectos más grandes, pues creo que la comunicación va a ser parte fundamental y si se aplican este tipo de principios, que más o menos me imagino por dónde van, pues creo que van a tener muy buenos resultados. Gracias, Toño, por traernos esta reseña. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo como frase así como muy inspiracional y que yo creo que sí la han visto en Instagram, somos el 80% de las personas con las que nos juntamos, entonces usen sabiamente esa herramienta y ese poder. Exactamente. Y postdata, cuidado con las personas raras que se les acercan y que los contactan por teléfono. No se cierran a las posibilidades. Aunque sean hermosísimas o hermosísimos. Dice Toño, a menos de que les pidan dinero y sí bloqueenlos, pero no se cierren. Todo iba muy bien hasta que me pidió dinero.
Pero es que lo hubieran visto bien clavado y yo así de, parece sospechoso y bien clavado, no importaba. Eso quiere decir que hay que utilizar las herramientas con valores para para crear cosas buenas y no para destruir como sentimientos. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este capítulo de La magia del saber. Déjanos acá abajo tus comentarios, qué piensas acerca de esta reseña, si a ti te ha sucedido alguna experiencia parecida, si eres emprendedor, si te gustaría leer este libro para aplicarlo en tu emprendimiento, en tu empresa, si tú trabajas, si te gustaría ser propositivo también. Cuéntanos qué es lo que vas a hacer con esta lectura. Y pues bueno, nos vemos entonces a la próxima. Adiós.